quiero hablar de un versículo solamente y espero este mensaje llegue a las mentes y a los corazones de todos los que estamos aquí. A mí me ha cautivado esta palabra, a mí me ha llegado a lo profundo del corazón y sé que el Señor les va a hablar a ustedes también. Sin ponernos de acuerdo, hoy estábamos cantando Dios de amor, perfecto en gracia, en misericordia y en gracia. Tenemos un Dios misericordioso. ¿Por qué digo esto? Pues el hecho de que estemos aquí con vida, con salud, es la primer señal de la misericordia de Dios. No es porque usted sea mejor que los que ya no están con nosotros. Usted y yo no somos mejores que ellos. No, es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. El texto de que quiero hablar es Salmo 51:10 y lo voy a leer. Para los que están en Face ya vieron el título del mensaje, es cómo tener un corazón acorde al corazón de Dios, y de eso quiero hablar. Y el texto dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Salmo 51:10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En este texto está implícita la confesión de David. La confesión de David en declararse pecador, en reconocer su pecado. Pero también veo en este texto implícita la gran misericordia de Dios a la que apela David en su confesión. En sermones pasados he declarado aquí que todos debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Y muchas veces esta confesión tiene que ser pública. Esta confesión tiene que hacerse con la persona ofendida y pedirle perdón a la persona que hemos ofendido. No, aquí ya no escuché amenes, porque esto ya no es tan fácil hacerlo. En el caso de David no era cualquier pecado. En algunos encabezados de algunas Biblias dice, después de que se señala el Salmo 51, dice, fue cuando Natán el profeta fue a hablar con David por causa de su adulterio con Betsabé. Todos conocemos un poco la historia. Llega el profeta Natán al palacio real donde estaba el rey David, es conducido hasta la presencia, hasta el aposento del rey David. Y le dice, quiero platicarte una historia, le dice Natán al rey. Fíjate que un hombre que tenía muchas ovejas iba a recibir unos familiares de visitas. Y tenía un vecino que solo tenía una oveja, la cual comía de su mano, la cual quería mucho. Y ese vecino rico, ese hombre rico, que tenía poder, por supuesto, mandó que trajeran esa única oveja de su vecino, aquella que comía en la mano de su amo, para matarla y hacer una barbacoa, para hacerle fiesta a los familiares que venían a visitarlo. Y el rey David se encendió de ira, se molestó. Inmediatamente dijo, lo que merece ese hombre es la muerte. ¿Cómo es posible que teniendo tantas ovejas, haya querido la única oveja de su vecino y la haya matado para festejar o para celebrar con sus familiares que lo visitaban? Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú, que teniendo tantas concubinas, te fijaste en la única esposa, en Betsabé, de uno de tus generales llamado Urías. Y entonces a partir de ese momento el rey David se puso en cilicio, se vistió en ceniza y se puso a ayunar, no comió más alimento y se declaró culpable. Amados hermanos, se declaró como alguien que había ofendido a Dios. Amados hermanos, reconoció y confesó su pecado. Y el versículo 10 del que
quiero hablar hoy, porque todo el Salmo 51 es un salmo bellísimo. Ya dije, encierra la confesión de el rey David, pero hoy quiero referirme solo al 10. Y lo primero que vemos aquí, amados, es el reconocimiento de la condición, que es como el principio del perdón en la confesión. Lo primero que debe hacer aquella persona que reconoce o que ha pecado es reconocer su condición. Qué difícil es eso, pero David reconoce su condición de pecado. ¿Quién era David? Era el ungido de Dios, era aquel a quien el Espíritu Santo lo llenó para derrotar al gigante. Esta historia que fascina a mis nietos y que fascina a los niños y a los adolescentes y también a los grandes, ¿no? Como ese que vio que el celo santo estaba en el rey David antes de ser proclamado rey, en ese adolescente que vio que un gigante arengaba al pueblo y que por muchos días estaba amenazando al pueblo y decía: a ver, tráigame o mándeme a su paladín. Y que sus hermanos, que eran mayores que él, ninguno de ellos ni ninguno del ejército de Israel se atrevía a enfrentar al gigante. Pero al darse cuenta ese adolescente inquieto, que por cierto tenía fama de buena puntería porque tenía su onda y practicaba cuidando a las ovejas de su padre. Es más, argumentaba que hasta había quitado de las fauces de los leones a las ovejas, que las había defendido. Él no tuvo miedo de enfrentar al gigante y derrotó al gigante. Sí, ese que tenía la unción de Dios, que había derrotado al gigante, que respetó después la vida del propio Saúl, aunque este rey lo quería matar por celos, que empoderó y que ayudó a muchos en su transformación en esa cueva, que David recibió a esos hombres amargados y desechados de la sociedad, pero que vivieron con David y que los empoderó y que cambiaron de mentalidad. Ese era David, pero ahora reconoce su condición de pecador. No importa cuántos logros tengas, cuánta unción tengas, de pronto, si has pecado delante de Dios, como David, humildemente tienes que reconocer tu estatus. Y resalto, usted lea los salmos, en ninguno de los salmos se habla de los triunfos de David. En ningún salmo David relata su hazaña de haber vencido al gigante Goliat. No exalta eso en los salmos, David. Tampoco habla de sus habilidades artísticas, porque era un buen músico, era laudista, no solamente era compositor, sino era constructor de instrumentos. Pero en ninguno de los salmos señala eso, que era bueno para eso, ni para la batalla, amados. Pero sí en sus salmos se puede ver la entrega de un hombre adorador que reconoce la misericordia de Dios para siempre y que en este momento se reconoce a sí mismo como pecador. Dígame si está de acuerdo con todo esto. Ahora bien, dije que una confesión muchas veces tiene que hacerse pública. Imagínense al rey David escribiendo este himno, este poema, y luego entonces qué pudor, qué diría, sin vergüenza, hablando en el buen sentido de la palabra, va y le entrega el pergamino al músico principal, porque también ve usted ahí en el encabezado, dice entregada al músico principal. Va quizás con Jedutum o con Asaf, alguno de esos músicos que estaba a cargo de la alabanza, y le dice: esta es mi confesión y no me da pena declararla, escribirla. Quiero que se cante, que sea conocido, porque quiero que en todo el tiempo aquellos que como yo han fallado, que como yo han pecado, sepan que hay un Dios misericordioso a quien se puede clamar, a quien se le puede pedir perdón, y Él tendrá amplia misericordia con nosotros. Quiero que se
cante y hace público esa confesión de su pecado. ¿No es algo tremendo, amados hermanos? No, los salmos no hablan de las cualidades, sino hablan de sus necesidades, de sus deficiencias y de la gracia y misericordia, como cantábamos, de Dios cuando uno acude a Él. Dios es misericordioso y fiel para perdonar, no importa cuánto hayas pecado. Van a decir, pastor, ¿qué le pasa, pastor? No, ya fuimos bautizados, ya nos perdonó el Señor. Pero yo estoy hablando de un presente, que Dios nos perdona siempre y cuando tengamos un corazón humilde para reconocer que hemos fallado. Y esto debiera a usted alegrarlo, y usted debiera ponerse de pie de ahí de su asiento y empezar a brincar por esta verdad que hoy se le está declarando, que Dios es un Dios perdonador. Aleluya. Y no dice en el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Amén. Qué bello. Ahora, lo segundo que yo puedo sacar de provecho de este versículo, porque estoy hablando solo del versículo en donde él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está apelando a la misericordia de Dios. Y lo segundo que te quiero recalcar es que lo único que puedes pedir ayuda. ¿A quién le pide ayuda? Al único que se la puede proporcionar, a Dios. Dios es nuestra única opción, hermanos. Escuche, no se equivoque, no vaya a otros. No se equivoque, amado hermano. La única opción es Dios. Dios actúa cuando tú te sabes perdido, cuando tú te reconoces perdido, cuando tú crees que tú puedes y que tú puedes salir adelante solo, que tus conocimientos te van a ayudar, entonces no pidas la ayuda a Dios. Pero cuando tú reconoces que tú no puedes, que necesitas ayuda humildemente, cuando te humillas y pides esa ayuda a Dios, es que estás a punto de salir de tu quebrantamiento, de tu necesidad, de tu problema. Cuando reconoces entonces tu impotencia o tu incapacidad para solo tú salir adelante o hacerle frente a tus problemas existenciales, cuando reconoces tu incapacidad es cuando actúa Dios y cuando le pides a Dios que te ayude. Cuando reconoces que tu naturaleza es hacia el mal y le dice, si tú no me ayudas, Señor, a cambiar esto, yo no voy a poder. Y mira, uno de los que hablaba en este sentido era San Pablo en los Romanos capítulo 7, anótalo si quieres, en capítulo 7 a los Romanos, versículo 18 y 19 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Lo dice San Pablo, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, dice en el versículo 19, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No nos está describiendo acaso esto? A ver, hermanos, sean siendo honestos. ¿No nos está describiendo el mismo San Pablo cuando él, quién era el apóstol San Pablo? El tremendo evangelista, el tremendo misionero, el que predicó en toda Asia y parte de Europa el mensaje de salvación de Cristo. Dice, es que en mí, en mi naturaleza está el mal. Yo quisiera hacer el bien, pero no puedo. Me gana mi instinto natural a hacer el mal. Esa es nuestra condición, amados hermanos. Y en esa condición, reconociendo que estamos, si no tuviéramos un Dios de misericordia, si no tuviéramos un Dios de gracia, claro que como ya dije, hay requisitos para obtener ese perdón, esa gracia de Dios. Y uno de ellos es confesarnos delante de Dios. Esa es la naturaleza de todos nosotros, amados. Lo siguiente, bueno, ya dije, lo segundo es pedir la ayuda a quien nos puede proporcionar, que es Dios.
Pero lo siguiente que yo quiero resaltar acá es la solicitud que hace David. ¿Qué es lo que le pide David a Dios en este versículo? Nada más y nada menos que un nuevo corazón. Le dice: Señor, dame un nuevo corazón. Si usted lee en otros pasajes y aquí mismo en este versículo, en otros les pide una restauración. Pero aquí, a diferencia de otros versículos, para David no es suficiente una restauración. Sabe que necesita un cambio completo, un cambio de vida. Y ese cambio de vida solo se da mediante un cambio de corazón. Necesita uno nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí necesitamos un nuevo corazón que solo Dios lo puede dar? Aleluya. ¿Por qué le pide esto a Dios? Porque sabe que el que hizo los cielos y la tierra, y el que en algún momento esperamos ver un cielo nuevo y una nueva tierra, y el que nos hizo, porque el mismo David dice: y no nos hicimos nosotros, sino Dios, nosotros a nosotros mismos, sino Él nos hizo, somos hechura de Él. Dice: entonces que el que creó los cielos nuevos y la tierra nueva puede crear en mí un nuevo corazón. Y es que si tú eres honesto, si te pones frente al espejo y te ves y dices: oye, necesitas un cambio, necesitas pensar distinto, necesitas actuar distinto, y el único que puede hacer esa transformación es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Es nuestro Dios y Él puede hacer de nosotros nueva creación. Jeremías fue y se dio cuenta que el alfarero que tenía el barro en las manos haciendo una vasija, la deshizo y la hizo otra. Necesitamos ser nuevas criaturas, tú y yo. Y la palabra de Dios dice: si alguno, el mismo San Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Es la promesa cumplida que también está en Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Les daré un corazón nuevo. Necesitamos un nuevo corazón. ¿Cuántos como David quieren empezar a clamar y a decirle: Señor, necesito un nuevo corazón, necesito que mi vida sea transformada? Yo he intentado hacerlo por mis propios medios, pero he fracasado. Pero tú puedes hacerlo, Señor, porque eres poderoso. Eres el creador de lo visible y aún de lo invisible. ¿Qué estaba diciendo David? Mi condición es vil, Señor. Soy de lo más bajo, lo más ruin, he pecado y no puedo ocultar mi falta. Confesó su pecado. ¿Serás tan valiente tú para hacer una confesión de tus faltas? Para reconocer que le has fallado al Señor. Bueno, por lo menos escucho algunos amenes, pero miren lo que dice San Juan. En capítulo 1, versos del 8 al 10, en su primera epístola, apóstol San Juan, primera epístola, capítulo 1, verso 8 a 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Está escuchando, hermano, esta palabra? Si alguien dice: no, yo no necesito ese nuevo corazón porque yo no he pecado, dice aquí que si alguien dice eso, se engaña a sí mismo. Y luego dice el versículo 9: pero si confesamos, escuche bien, si confesamos nuestros pecados, escuche bien, esto me gusta, subráyelo, póngalo con tinta de oro. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dale la honra y la gloria a Dios. Aleluya. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor.
Hay aquí que leerlo en el original en un presente continuo. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Y eso mañana lo va a leer. Y mañana lo puede leer lo mismo. Y mañana podrá confesarse. Mañana podrá decirle, y el Señor es fiel y justo para perdonar si usted verdaderamente se arrepiente. Pero si alguien por otro lado afirma que no ha pecado, dice el versículo 10, lo hacemos pasar por mentiroso a Dios y su palabra no habita en nosotros. Y alguien dijera, me equivoqué de congre, pensé que iban a ser puros santos ahí, pero ahora el pastor está diciendo que son pecadores y el pastor es el primero de ellos. Sí, pero arrepentidos y confesando que Cristo tiene misericordia de nosotros y verdaderamente dando fruto digno de arrepentimiento. Porque el confesar, el arrepentirse es, me siento mal, me arrepiento, sí, me siento mal, me duele aquí haber ofendido a Dios, a mi prójimo, lo tengo que confesar, pero decido no volver a pecar más, porque el mismo San Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dice, de ninguna manera. Confiese su pecado, arrepiéntase, pero no peques más. Aquella mujer que encontró refugio a los pies de Cristo, la ley decía que tenía que ser muerta a pedradas porque fue encontrada en el hecho pecando, y entonces la gente, la multitud iba tras ella con sus piedras. Otros que ni sabían de qué se trataba también se agregaron a esa turba con sus piedras. Pero la mujer llegó a los pies de Cristo, hermanos amados, y en los pies de Cristo, humillados, hay perdón. Y entonces el Señor detuvo a todos y empezó a escribir en el suelo. Fue la única vez que se dice que nuestro Señor Jesús escribió. Lo demás que tenemos de Él es lo que escribieron los evangelistas acerca de Jesús, de las palabras de Jesús. ¿Qué habrá escrito en el suelo? Yo quiero imaginarme que empezó a poner los nombres de todos los que estaban ahí. Había ahí uno que se llamaba Juan. ¿Te acuerdas, Juan, lo que hiciste el sábado 3 de abril a tal hora? Y Juan, que estaba ahí ya listo con su piedra para lapidar a esa mujer, dejó la piedra, se dio media vuelta y se fue. Y así uno por uno, el Señor que conoce todo empezó a escribir ahí en el suelo, hermanos. Y de pronto el Señor dijo, si alguien está libre de culpa, de pecado, arroje la primera piedra. Yo creo que la mujer hizo rictus de empezar a recibir aquella lapidada, hermanos, pero no recibió ni una sola piedra. Y esa es la misericordia de Dios. Y entonces al sentirse libre, volteó a ver a Jesús y Jesús le dijo, mujer, ni yo te condeno, te perdono, ve, pero no peques más. Dale la honra y la gloria al Rey de Reyes. La solicitud de un nuevo corazón al único que puede darnos un nuevo corazón. Esa la petición de David. Y por último, en cuarto lugar, le pidió un espíritu recto. Aquí no le pidió, dame un espíritu recto, porque dijo, cuando mi corazón sea renovado, va a ser renovado todo. Después de obtener ese milagro de un nuevo corazón acorde al corazón de Dios, necesitamos diario vivir un cambio en nuestra vida, en el caminar ya por el camino de rectitud. Eso es arrepentirse, darse media vuelta y caminar por el camino correcto. Es la constante renovación de nuestro espíritu en una vida devocional. He insistido que el cristiano debe tener una vida devocional cotidiana de lectura de la palabra, de oración, de hacer la palabra, vivir una vida devocional. ¿Y quién decía, oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré? Solo aquel que vivía una vida devocional delante de Dios, es decir, el rey David, diario oraba, diario se presentaba delante de Dios. No es lo mismo llegar al trabajo, decir buenos días y seguirse a su trabajo, a decir buenos días, jefe, ya llegué, más allá, pararse enfrente de él,
decirle, buenos días, ya estoy aquí y me espero para que me dé indicaciones de qué voy a hacer. ¿Ven? David hacía eso. Les he dicho aquí, y a lo mejor me han tildado de loco, les he dicho aquí que cuando tengamos nuestro tiempo devocional, esperemos porque Dios nos va a hablar. Ora al Señor y espera, como lo hacía el rey David, esperar a escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios. Y es esa palabra poderosa la que va a venir a nuestra mente, la que nos va a marcar nuestra hoja de ruta, la que nos va a marcar qué hacer cotidianamente. Nosotros tenemos, cuando recibimos al Señor, esos dones del Espíritu que Dios nos dio, y uno de ellos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, bueno, toda la palabra de Dios es importante, pero aquella palabra que cautive su mente, su vista, va a ser la palabra de Dios para ese momento en el que usted está peleando la buena batalla de la fe, y esa palabra se va a convertir en un rema, en una palabra específica para ese momento que está pasando. Pero usted no lee la palabra, si no escucha, no espera. Por eso es importante que para una renovación de su alma, usted viva una vida devocional como nos enseña David, quitando la basura de nuestra mente y nuestra vida, limpiando constantemente nuestra casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Pues nuestra casa es esta, nuestro cuerpo. Quita toda basura y no permitas que entre basura a tu casa, a tu cuerpo. Pero también en tu casa constantemente tienes que estar limpiando qué está en tu casa que estorba a que el Espíritu de Dios fluya libremente. Dios es un Dios celoso y quiere solo para Él la adoración. No se la demos a nadie más, amado. Perdón es parte de nuestra renovación. Perdonar y olvidar, no perdonar. Sí te perdono, pero no se me olvida. Me las vas a pagar en algún momento. Pues eso no es perdón. Si el pecado que hemos estado guardando es resentimiento o amargura contra otro, debemos perdonar. Bueno, por lo menos 3 amenes. Y eso me agrada. La renuncia a cualquier pensamiento, comportamiento o votos pecaminosos. Si has cometido algún tipo de pecado sexual o de pornografía, tienes que pedirle perdón al Señor y prometerle, hermano, no volver a cometerlo. Y después de que hayas confesado ese pecado, necesitas romper todo vínculo del alma que se haya establecido. David tuvo que confesar, tuvo que humillarse y tuvo que pedir perdón. El arrepentimiento, entonces ya dije, sentir dolor de haber ofendido al Señor, al prójimo, pero comprometerse a no cometerlo más. Jesús dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y amados, David lo logró. Tengo que decir aquí, tristemente, la consecuencia del pecado fue la muerte de su hijo, de ese que engendró en pecado. David oró por él, oró para que no muriera su hijo, pero murió. Muchas veces la consecuencia del pecado no la vamos a detener, hermanos, no. Pero Dios sí nos puede perdonar si nos arrepentimos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda